Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 6.2 Definir las actividades. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. El gráfico 6.5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.6. Diagrama de flujo de datos de definir las actividades. En este proceso se encuentran implícitas la definición y la planificación de las actividades del cronograma de modo que se cumplan los objetivos del proyecto. El proceso crear la EDTWS identifica los entregables del nivel más bajo de la EDTWS, el paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo se descomponen normalmente en componentes más pequeños denominados actividades, que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. 6.2.1 Definir las actividades, entradas. 6.2.1.1 Plan de gestión del cronograma, descrito en la sección 6.1.3.1. El nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. 6.2.1.2 Línea base del alcance, descrita en la sección 5.4.3.1. La EDTWS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir las actividades. 6.2.1.3 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros, cultura y estructura de la organización, información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales, y Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. 6.2.1.4 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros, la base de conocimiento de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características, procesos estandarizados, plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo, y políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se han de tener en cuenta a la hora de definir las actividades. 6.2.2 Definir las actividades, herramientas y técnicas. 6.2.2.1 Descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso crear la EDTWS, sección 5.4. La lista de actividades. La EDTWS y el diccionario de la EDTWS pueden elaborarse bien de manera secuencial o de manera simultánea, usando la EDTWS y el diccionario de la EDTWS como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDTWS se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos. 6.2.2.2 Planificación gradual. La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, se podrá ir descomponiendo en actividades. 6.2.2.3 Juicio de expertos. Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados de alcance de proyecto detallados, EDTWS y cronogramas del proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades. 6.2.3 Definir las actividades, salidas.
6.2.3.1 Lista de actividades. La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Cada una de las actividades debería tener un título único que describa su ubicación dentro del cronograma, aun cuando ese título de actividad se muestra fuera del contexto del cronograma del proyecto. 6.2.3.2 Atributos de las actividades. A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad, ID, el identificador de la EDTWS y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos. Sección 6.3.2.3. Requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades se pueden utilizar para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde debe realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad, y el tipo de actividad, tal como por ejemplo el nivel de esfuerzo, a menudo abreviado como LOE, siglas de la expresión en inglés Level of Effort, el esfuerzo discreto y el esfuerzo prorrateado. Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma según diferentes criterios en los informes. El número de atributos es diferente en función del área de aplicación. 6.2.3.3 Lista de hitos. Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si estos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya que representan un momento en el tiempo.